Bienvenidos. En esta segunda parte de esta lección continuaremos analizando el equivalente de Thevenin en modo fasorial. Ya solucionado el voltaje de Thevenin, el VTH, pasamos a hallar mi corriente ICOC, que es esta corriente de acá. Cortocircuitamos los dos terminales, el A y B, para hallar la corriente que pasa por ahí, que es la corriente de cortocircuito. Si pasamos una corriente, esta resistencia de acá me va a dar de 0. Está en corto, toda la corriente me va a circular por acá. Entonces me quedaría una malla de acá, que es I1, y otra malla de acá, que va a ser I2. Entonces pasamos a extraer la ecuación de mi malla 1. Decimos menos 9 voltios más 600 de la resistencia por I1 menos J300, que es la impedancia de mi capacitor, por I1 menos I2, igual a 0. Simplificamos y decimos que 9 más 600 I1 menos J300 I1 más J300 I2 igual a 0. Sacamos factor común y decimos que I1 que multiplica 600 menos J300 más J300 de I2. Esto va a ser igual a 9 porque pasamos el 9 al otro lado del igual. Y nos da mi ecuación 1. Ahora pasamos a extraer la ecuación de mi malla 2, donde decimos que la impedancia de mi capacitor, que es J300, que multiplica a I2 menos I1 menos 2B igual a 0, porque esta resistencia está en corto. Entonces decimos que simplificamos y me da que menos J300 de I2 más J300 de I1 menos 2B va a ser igual a 0 y esa va a ser mi ecuación 2. Entonces, según la ley de Ohm, pasamos a extraer la ecuación de B. Entonces decimos que B, que es el voltaje de mi bobina, de mi capacitor, va a ser igual a el valor de la impedancia, que es menos J300 por la I1 que está por el positivo menos mi I2. Y esta va a ser mi ecuación 3. Sabemos que mi I2 va a ser igual a mi ICOC, que es mi corriente de cortocircuito. Ya teniendo mi sistema de ecuaciones de 3×3, que está acá, que fue las ecuaciones que extraímos anteriormente, pasamos a solucionarlo. En este caso utilizamos método de sustitución. Reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2, que está acá. Simplificamos y nos da que I1 va a ser igual a I2, despejando I1 de la ecuación 4 y la reemplazamos en la ecuación 1. Ya logrando el método de sustitución y eliminación, este se puede resolver por cualquiera de los métodos para solucionar sistemas de ecuaciones. Llegamos a que mi I2 es de 0.015 amperios, que va a ser la misma ICOC. Ya teniendo mi corriente de cortocircuito, decimos que mi impedancia, mi ZRTH, va a ser igual a mi voltaje que hallamos en la primera parte de esta lección, dividido en mi ICOC que acabamos de hallar. Entonces, despejando, nos da que tenemos mi voltaje de Thevenin y mi corriente ICOC. Lo reemplazamos y decimos que 3.70 a un ángulo de menos 16 voltios dividido en 0.015 amperios. Lo resolvemos, 3.7 a un ángulo de menos 16
dividido en 0.015 amperios. Esto me da que la impedancia de Thevenin va a ser de 246.66 a un ángulo de menos 16 grados. Ya tenemos mi voltaje de Thevenin y mi impedancia de Thevenin. Pasamos al circuito equivalente, donde tenemos el voltaje que nos dio es 3.70 a un ángulo de menos 16 y mi impedancia de 247.2 a un ángulo de menos 16. Ya teniendo claro cómo solucionar el equivalente de Thevenin en forma faseoral, los invito a resolver las actividades de aprendizaje. Muchas gracias, los espero en una próxima lección.